El día de hoy es un día muy especial, es un día que iniciamos el servicio conmemorando, recordando la muerte de nuestro Señor. Y antes de proceder a cualquier mensaje, cualquier reflexión, quiero que oren conmigo para que veamos lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Señor Padre Santo, te pido, Dios, que en esta mañana que pares mi corazón, que pares el corazón de mis hermanos para recibir esta palabra. Por favor, sé tú exaltado sobre todas las cosas, oh Padre. Yo te pido, Señor, que en esta mañana podamos entender mejor el misterio de tu Hijo, podamos entender mejor el misterio de la encarnación y podamos entender todas las implicaciones que tiene para nosotros, para ti, para tu gloria. Señor, te pido que hoy te miremos más a ti y menos a nosotros. Que no miremos tanto los beneficios que hay para nosotros, sino lo que te costó a ti, Señor, el redimirnos. Que podamos entender mejor, Señor, dentro del misterio de tu soberanía, lo que ha costado la paga del pecado, Señor. Por favor, pon en nosotros oídos prestos para escuchar, un corazón enseñable, Padre Santo, y que podamos decir amén a tu palabra y podamos ser transformados y vivir de una forma digna, una vida en santidad que sea agradable a ti, oh Padre. Te lo pedimos así, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos hoy reunidos y es para todos conocido que en todo el mundo y mayormente en el mundo occidental se conoce mucho acerca de Jesús. Y no quiero decir Señor Jesucristo, sino Jesús. Se conoce acerca de Jesús. Incluso las personas saben acerca de sus palabras en la tierra. Incluso sus palabras son citadas por no creyentes. Obviamente la mayoría de las veces estas palabras son citadas de forma inexacta. Incluso su nombre en momentos de calamidad o dolor también es usado, pero de forma descuidada o rutinaria como una frase más. También saben de su muerte en la cruz. E incluso han hecho películas reconocidas acerca de su vida, su muerte y su resurrección. Desafortunadamente las cuestiones como quién es verdaderamente Cristo, por qué murió Jesús, por quién murió, quién le dio muerte y qué pasó luego de su sepultura o dónde está Jesús en este momento, son verdades que están mal entendidas en el mundo, han sido desfiguradas y no comprendidas finalmente. Pero miramos esto y es normal que aquellos a quienes la luz de Cristo no ha resplandecido, que no entiendan la verdad de Dios y de su Hijo. Su necio corazón está entenebrecido porque se han envanecido en sus razonamientos. No le han dado gracias ni le han glorificado al único y verdadero Dios. Quiero traer esta reflexión a nosotros como iglesia. ¿Qué tanto sabemos de nuestro Señor Jesucristo? Quiero que hoy pensemos en Cristo. No pensemos tanto en nosotros, sino pensemos en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Dios. Y es necesario que en nuestra iglesia aclaremos algunos conceptos de lo que realmente significó la muerte y el sacrificio de Cristo. Hermanos, desafortunadamente, yo digo que muchas veces, y yo pensaría que la mayoría de las veces, nos enfocamos en lo que su muerte logró para nosotros. Decimos, vivimos en la gracia y hasta entendemos más la gracia. Pero realmente, meditando en el tema, vi que escudriñamos menos acerca de lo que le costó al Hijo unigénito de Dios salvar a un pueblo en medio de una generación perversa como es la nuestra. Cuando Dios mandó al hombre en el huerto diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios en el huerto le estaba advirtiendo a Adán acerca de algo que Adán no podía entender ni imaginarse: morir. ¿Cómo iba a entender a Adán morir? Esto no estaba aún en la creación hecha por Dios. Adán no había visto morir una criatura, ni siquiera una planta. Adán no podía saber que era morir. Pero desafortunadamente sabemos que luego de esto,
Adán y su mujer sucumbieron a la tentación de la serpiente antigua y le creyeron más a ella que a Dios. Ellos dudaron de la bondad de su Hacedor, con lo cual trajeron la muerte no solo a todos sus descendientes, entre los cuales estamos nosotros, sino que absolutamente toda la creación fue contaminada por el pecado. La Escritura dice que la creación aún espera ser liberada de la esclavitud y la corrupción, para ser llevada a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La Escritura también nos dice que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Hermanos, esto fue una tragedia lo que pasó en el huerto. Esto no es una historia de primaria, es una realidad, fue una tragedia al mundo, fue una tragedia. Y se requirió una tragedia para solucionar el problema que había creado el pecado del hombre. Esta tragedia contaminó toda la creación. ¿Quién podía resolver esta tragedia? ¿El hombre? No. El mismo Dios tenía que resolver esta tragedia. Y por eso envió lo más preciado que tenía Dios, su propio Hijo, el Hijo unigénito, el mismo Dios encarnado. Y lo envió en forma de hombre para corregir y borrar la consecuencia del pecado y la desobediencia a nuestro Dios Santo. Hermanos, si queremos entender lo que significó el sacrificio de nuestro Señor, ¿a dónde debemos acudir? A las Sagradas Escrituras. Porque solo por medio de las Escrituras y la revelación de Dios por su Espíritu, podemos entender la respuesta y tener la verdad acerca de lo que le costó a Dios este rescate del mundo, de sus escogidos. Por favor, acompáñenme a las Sagradas Escrituras, al Evangelio según Mateo, al capítulo 27, al final del libro, capítulo 27, y nos vamos a ubicar en el versículo 32. Mateo 27, versículos 32. Y les voy a pedir el favor que hagamos un ejercicio. Intentemos ir a Jerusalén hace 2000 años. Intentemos estar ahí y recordar todo aquello que estaba pasando, y vamos a leer este texto para que nos pongamos en contexto de lo que está sucediendo ese día. Versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beber. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados por él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Amén. Amén. Vemos este texto para ponernos en el contexto de lo que está sucediendo, pero quiero hoy que meditemos en dos señales o eventos milagrosos que sucedieron en ese día de Pascua, el día que Cristo fue crucificado. Y estos dos hechos están en el versículo 45 y versículo 46. Son eventos sobrenaturales y milagrosos que sucedieron. Estos eventos o señales tienen repercusiones eternas y tuvieron lugar ese día. Por favor, vayamos de nuevo a los versículos 45 y 46 para estudiarlos con más detalle y entender qué es lo que nos está diciendo allí el Señor. Fíjense el versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vamos a arrancar con ese versículo. Jesús nos dice el libro de Marcos que la crucifixión inició a las 9 de la mañana. Y hacia la hora sexta, estamos diciendo aquí, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Estamos hablando del mediodía. El primer evento que vamos a ver es el hecho que hubo tinieblas sobre toda la tierra por 3 horas, dice la Escritura. Este evento ocurre entonces al mediodía, es decir, donde el sol está alumbrando al máximo. ¿Por qué sabemos que es las 12 del día? Porque los judíos contaban la hora desde que salía el sol, es decir, las 6 de la mañana. Y este evangelio fue dirigido a los judíos para mostrar a Cristo como el rey de Israel, el rey presentado, rechazado y el rey que posteriormente regresará. Dice la Escritura que las tinieblas estuvieron presentes hasta la hora novena. Es decir, hubo tinieblas, dice el texto, en toda la tierra por 3 horas, hasta las 3 de la tarde. 3 horas de tinieblas. Realmente a partir del texto no es posible saber la extensión de dichas tinieblas, pero las implicaciones de lo que estaba sucediendo allí nos muestran que no era un evento local, sino que tenía repercusiones universales. La palabra aquí empleada para toda la tierra o para tierra cuando se usa en la Escritura se puede emplear en ambos sentidos, es decir, todo el planeta o solo un lugar determinado. Sin embargo, sabemos que Dios tiene el poder de hacer ambas cosas. Sabemos que lo puede hacer. Él puede hacer tinieblas locales o puede hacer tinieblas universales, es decir, sobre toda la tierra. Como un ejemplo de afectación local, recordemos en Éxodo. En la Escritura nos dice en Éxodo que Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Es un ejemplo de unas tinieblas locales por el juicio que estaba siendo realizado en Egipto. Como evidencia de una afectación general que pueda hacer Dios sobre su creación, 40 años más tarde, Dios ordenó al sol y a la luna detenerse. Y dice la Escritura: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado a sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hermanos, esto nos muestra que Dios es soberano sobre toda su creación. Eso lo sabemos, pero tenemos que entenderlo. Así sabemos que los astros aún obedecen a tu palabra. Nada se puede resistir al poder de nuestro Dios. Es totalmente posible para Dios hacer tinieblas en un sitio determinado o en todo el planeta. Y respecto a este evento, un padre de la iglesia de Orígenes menciona que un historiador romano, en una de sus crónicas, relata acerca de un eclipse de sol total que había ocurrido durante el día de la crucifixión de Jesús, pero había tenido lugar en medio de una luna llena. Es decir, no fue un eclipse normal que astronómicamente conocemos. Y hay otros relatos históricos registrados que documentan este evento, pero no vamos a profundizar allí. Mateo nos da un poco más de luz acerca de estas tinieblas. Lucas. Mateo escribe que hubo tinieblas, pero Lucas nos da un poco más de luz al escribir las tinieblas y usa una palabra
que indica realmente lo que pasó. Dice que el sol falló, dice que el sol dejó de funcionar. No fue que fue oscurecido, que algo se interpuso en él, sino que el sol falló. Es como el foco que usted tiene y le apaga la luz. O sea, el sol no pudo emitir su luz. La luz no podía darla ya al sol, dejó de funcionar, cesó de emitir su luz, que era la función que Dios le ha puesto desde la creación, a alumbrar durante el día. Hermanos, mirando la evidencia, este no fue un eclipse regular. ¿Usted ha visto un eclipse de 3 horas? Duran minutos. Había luna llena, y por los calendarios astronómicos no era posible un eclipse en ese día cuando se presentó la muerte del Señor. Lucas nos dice que durante ese periodo entonces el sol no fue ocultado, sino que el mismo sol se oscureció. O sea, el sol se apagó, como si le hubieran bajado el voltaje, y habla de oscuridad completa. Incluso dicen los relatos seculares que las estrellas se veían. Fue tal el nivel de tinieblas, fue la noche. O sea, las estrellas se empezaron a ver, dice el relato de la historia secular. Hermanos, entonces preguntémonos qué eran estas tinieblas. Estas tinieblas que dan evidencia del juicio de Dios sobre el pecado. Las tinieblas en la Escritura siempre muestran evidencia y señal del juicio de Dios sobre la humanidad no arrepentida. Estas tinieblas durante la crucifixión de nuestro Señor, podemos decir que inauguraron este juicio universal sobre el pecado. Isaías 13 dice, hablando del día del Señor: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no harán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no hará su resplandor, y castigará al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Así otros profetas del Antiguo Testamento, como Joel, como Amós, como Sofonías, identifican y asocian el día del Señor con oscuridad y tinieblas. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, vemos la misma asociación. Pedro dice: los ángeles que pecaron, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que fueron arrojados al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pero también dice los falsos maestros: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Él se refirió al infierno como las tinieblas de afuera. Hermanos, ¿qué significaba esto? Aquel que es la luz verdadera, que nos dice la Escritura que alumbra a todo hombre, se estaba haciendo pecado y estaba tomando la oscuridad del pecado. El Cordero sin mancha estaba a punto de entregar su vida al rescate por muchos. Siendo Cristo el autor de la vida, como dice la Escritura, al ser eclipsado por el pecado, tomando su oscuridad, significó que la misma luz física del sol no pudiera alumbrar. Fue una señal física de lo que estaba pasando en el reino espiritual. Se suspendió la luz del sol. El sol mismo, que fue creado por Dios por medio de su Hijo, ahora daba paso a las tinieblas del pecado y del juicio de Dios. Juan nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y no prevalecieron contra ella. Hablando del Hijo. Al hacerse la luz y la vida tinieblas y muerte por el pecado que él tomaba, el sol también ahora en manifestación cedía su luz para dar paso a la oscuridad. Hermanos, las Escrituras nos dicen que si no fuera por Cristo, predominarían las tinieblas, porque Él es la luz del mundo. Hubo un segundo evento sobrenatural que tuvo lugar ese día. Vamos al versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, estamos ante uno de los mayores misterios de la Escritura. Este fue un evento sobrenatural y único que se muestra en este versículo. Mire, este evento no representó ninguna señal visible, no pasó nada en la naturaleza exterior, nadie vio nada acá, pero en el reino celestial fue como un terremoto en los cielos. Fue algo que conmovió los cielos. No fue una señal como las vimos las tinieblas, el terremoto, el partimiento de las rocas o la rasgadura del velo del templo al momento que el Señor entregó el Espíritu,
Sin embargo, este evento fue más profundo en los cielos. El Señor Jesús clama aquí, Elí, Elí, lama sabactani. Elí es la forma hebrea original de referirse a Dios y clamar a Él, decir Dios mío, 2 veces. Y las palabras restantes, lama sabactani, es la forma aramea de preguntar, ¿por qué me has desamparado? ¿Para qué me has desamparado? También podríamos mirar. Está citando el Salmo 22. Así empieza el Salmo 22. Y Cristo en su aflicción, lo primero que recurre es a la Escritura. En medio del abandono del Padre, que vamos a ver aquí a mayor profundidad, Él va a la Escritura. No tiene otro recurso que ir a la Escritura. ¿Cómo respondemos nosotros ante la aflicción? ¿Vamos a la Escritura, vamos al consejo de Dios, o vamos a otros recursos perecederos? Y el Señor nos da ejemplo de esto. Y Jesús pregunta a Dios, no a su Padre. No dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sino dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, es la primera y única vez que Jesús se refiere hacia su Padre. Esto es un misterio que la mente humana no puede resolver. Dios abandonando a Dios. ¿Cómo Dios se abandona a sí mismo? ¿Qué está pasando acá? Martín Lutero, por ejemplo, dicen que se retiró a meditar sobre este versículo, se fue totalmente acongojado, cargado, confundido y volvió del retiro igual. No pudo entender qué hay acá. Y al mirar muchos comentarios, realmente no podemos entender en profundidad, pero podemos entender algo mediante el Espíritu de Dios, podemos entender varias verdades. Sabemos que hay una relación íntima entre Jesús y su Padre. En esa relación íntima con su Padre, Jesús siempre se había referido a Dios en términos como, por ejemplo, estoy citando aquí la Escritura, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Está diciendo que Él y el Padre son uno. ¿Qué está pasando aquí? Si son uno, ¿por qué le habla a Jesús con distancia a Dios y le pregunta aún más, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Significa, ¿por qué me has dejado atrás? ¿Por qué me has dado la espalda? Significa, ¿por qué me has desterrado de tu presencia? ¿Por qué me has dejado indefenso en medio de esta aflicción? Yo no sé ustedes los que tengan hijos, y todos tenemos familiares, seres queridos. Si usted viera una aflicción física, si usted tuviera que dejar a esa persona sin auxilio, ¿cómo se sentiría usted? Dejarlo en medio de una agonía, dejarlo mal herido y que usted no pueda hacer nada y dejarlo abandonado a su suerte. Y eso es lo que el Padre estaba haciendo con el Hijo en ese momento. Hermanos, por primera vez desde toda la eternidad pasada, el Padre se estaba separando de su Hijo. ¿Entienden lo que hizo Dios por nosotros? El Hijo se separó del Padre por pagar la deuda de nuestro pecado. Y vamos a decir que es un Dios lejano. Dice la Escritura que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Desde siempre estaban unidos, y a razón del pecado de nosotros, Él se separó por un momento. Hombre, el precio espiritual de lo que pasó. Yo quiero que entendamos eso hoy. Fue un hecho único que no se va a volver a repetir. La comunión de la Trinidad se desgarró en ese momento. Pero ¿qué estaba pasando allí? Era necesario que pasara esa separación. Y fíjense la actitud del Señor antes de pasar adelante. Dios Padre lo abandona, pero Dios se aferra a su Padre. Jesús se aferra al Padre. Porque aunque Dios le da la espalda, sigue siendo Dios para él. Y dice, Dios mío, sigue clamando. El Padre le dio la espalda al Hijo, pero el Padre nunca dejó de ser Dios para el Señor Jesucristo. Él hasta el final se aferró a Dios, en medio del abandono total que le está dando el Padre. Ahora, ¿por qué sucedió este abandono? La Escritura nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Al hacerse Jesús pecado por rescate de aquellos que iban a creer en Él, Dios no podía sino darle la espalda a su Hijo. Y vemos acá quién es culpable de esa separación o por quién fue.
Por nosotros, por el pecado del hombre, desde Adán hasta todo hombre que ha pecado, que somos todos. Dice el libro de Salmos: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Otro salmo dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dice Habacuc: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Dios no puede ni siquiera mirar el mal. Su hijo era despreciable en ese momento porque el hijo tomó todo el pecado. Era aborrecible, estaba desfigurado su hijo por el pecado, por toda la rebelión nuestra, la pobredumbre de nuestros pecados. Hermanos, el Padre en su santidad abandonó a su hijo que clamaba en lamentos colgados de esa cruz, que respiraba con dificultad, porque Jesús hizo maldición por todos aquellos que van a creer en él. Dice también la Escritura: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Esa maldición para quién venía? Para nosotros, para todo hombre sin Cristo. Y Cristo tomó la maldición del pecado para que tuviéramos la bendición del Padre. Él tomó esa maldición para estar benditos delante del Padre, para tener la bendición del Padre, para que el Padre esté a nuestro favor. Y más allá, Cristo se separó del Padre para que nosotros podamos tener comunión eterna con Él. Siempre pensamos en el sufrimiento físico. Realmente fue un padecimiento grande. Fue escupido, le dieron puñetazos, le abrieron su piel con látigos que están hechos de piedras, de dientes, de bolas de metal. Le abrieron sus músculos en la espalda, le clavó una corona de espinas y estaba asfixiándose en una cruz. Y pensamos en eso. Pero la mayor agonía del Hijo de Dios fue que Él estaba en esa cruz, y Él, que conoce mejor al Padre, mejor que cualquiera de nosotros, tuvo la tristeza de la soledad de que su Padre lo abandonó. Dios realmente abandonó a Cristo. Hermanos, Dios nunca lo ha abandonado a usted. Si usted ha creído, Dios lo buscó, lo trajo arrepentimiento. Y si usted piense que está sin Dios, Dios siempre está allí con usted. Pero Cristo aquí realmente sufrió separación, realmente estaba solo, y aún en medio de eso se aferró al Padre. Hermanos, el pecado es tan serio. Hermanos, el pecado es serio. Es tan serio que la santidad de Dios estuvo por encima del amor por su Hijo. Estuvo por encima de la santidad del Dios santo, 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 que el amor por su Hijo, y tuvo que abandonarle, de aborrecerle, porque Él se hizo pecado. Además, vemos que el Hijo no reparó en sufrir esta separación temporal para comprar con su vida un pueblo para su Padre. El Hijo voluntariamente aceptó y decidió tomar esta separación. Hermanos, aunque Cristo fue separado de Dios, no dejó de ser Dios. No es que la Trinidad en ese momento se desfiguró y quedó Padre y Espíritu Santo, sino que el Hijo perdió la comunión con el Padre, a la manera que un hijo, cuando comete una falta grave con su padre, pierde la comunión con él, pero sigue siendo su hijo. El Padre pues no le habla, le cierra la puerta: si no me hables. Esto es una ira santa. El Padre desamparó al Hijo porque el Hijo ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Pero también dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermanos, Cristo vivió la peor tragedia que le puede venir a un ser humano, ¿no? Que es ser abandonado por Dios. La gente nos quejamos de cáncer, si duele un cáncer, duele cualquier enfermedad, pero la peor tragedia que le puede venir a un hombre es el ser abandonado por Dios. Incluso el incrédulo, que dice que no hay Dios y se atreve a decir que no hay Dios,
Él no se da cuenta que está bajo la gracia de Dios y que puede hacer muchas cosas porque no ha venido el juicio sobre él. Pero todo lo bueno que puede tener en su vida es por Dios, no es por obra de la casualidad ni por un simple evolución. Hermanos, esta es la verdadera muerte que Dios le advirtió a Adán. La muerte última, estar separados de Dios. La segunda muerte es la muerte final, dice Apocalipsis. Es morir primero físicamente y después estar separados eternamente de la presencia de Dios. Y aquí quiero que hagamos énfasis en lo segundo, la muerte espiritual. Cristo padeció estas dos muertes. Padeció la muerte física, entregando su espíritu, pero al separarse del Padre, experimentó la muerte espiritual. Y fue resucitado de ambas muertes. Se separó del Padre, dio su cuerpo, dio su vida física, pero también entregó su vida espiritual y su comunión con el Padre. Ese era finalmente nuestro destino sin Cristo. A eso íbamos nosotros. Sin Cristo hubiéramos quedado totalmente por la eternidad separados de Dios. Todo aquel que no se haya arrepentido de sus pecados, haya puesto su fe en Cristo, sufrirá separación eterna de Dios, en tinieblas y confusión perpetua. Hermanos, la misión principal de Cristo en la tierra, en obediencia al Padre, fue dar su vida en rescate por muchos. Esa fue la misión principal por la que Él vino. Él vino a entregar su vida, Él vino a entregar su comunión con el Padre, a separarse por un momento de Él. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él pagó el precio del pecado para redimir a su iglesia. El pecado fue juzgado por medio del pecado más atroz que ha existido, dar muerte al autor de la vida. Los hombres le dimos muerte a la luz del mundo, aquel que es la resurrección y la vida, aquel que es el camino, la verdad y la vida, el Cordero de Dios sin mancha que quita el pecado del mundo, aquel que como oveja fue llevado a la muerte y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Para ver la sabiduría de Dios, el peor pecado que ha existido es la muerte de nuestro Señor. Pero el peor pecado pagó por todo el pecado. Solo Dios tiene el poder de hacer eso. Hermanos, el Hijo del Hombre vino para humillarse desde el principio, desde que Él tomó forma corpórea de hombre, el confinarse en un cuerpo, siendo aquel presente en toda la creación y confinarse en un cuerpo, se estaba humillando. Tener que vivir la vida de infancia, crecer, tener necesidades físicas como un hombre, sufrió rechazo por la mayoría a raíz de su mensaje, no fue reconocido por Dios a pesar de que Él creó todas las cosas, fue entregado a muerte, fue injuriado, fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de muerte, varón de dolores, experimentado en quebranto. Su humillación le llevó a muerte y muerte de cruz. Finalmente, hermanos, esa humillación le llevó a separarse del Padre y perder por un momento la comunión con Él. Todo a causa de los transgresores, entre los cuales todos nosotros estamos incluidos. Si usted es creyente, cada vez que usted piense en pecar, cada vez que usted piense en dar para los deseos de la carne, piénselo con mayor seriedad. Considere que su pecado contribuyó a esas tinieblas, esas 3 horas de tinieblas de aquel día. Su pecado contribuyó a la muerte de nuestro Señor. Su pecado requirió la separación del Hijo para que usted pueda estar eternamente con Dios. Hermanos, solo Dios es capaz, de su sabiduría e infinito poder, de hacer el día más triste, el día más glorioso. En la cruz, el inocente Hijo de Dios daba su vida para que una gran multitud que nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, pueda clamar a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Tan preciosa es la unión de la Trinidad de Dios y la vida de su Hijo, que bastó este instante de separación para que todo el pueblo de Dios pueda habitar en comunión con Dios por toda la eternidad. Ese instante de separación compró la comunión con Dios por toda la eternidad para aquellos que pongan la mirada en el Hijo.
Hermano, si usted ha creído en Cristo y se ha arrepentido de su maldad, usted ya está gozando de esta unión eterna que fue y sigue siendo preservada por Cristo, el autor y consumador de la fe. Y usted puede gozarse en ello, podemos gozarnos en ello, pero en lugar de ello, solo Dios conoce su corazón. Pero si usted no ha creído en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre usted. Estoy citando las palabras de las Escrituras. Y no le espera sino una eternidad de condenación al estar separado del Santo Dios. Solo hay dos caminos. Finalmente, hubo muchas otras crucifixiones en el Imperio Romano. Al tiempo de nuestro Señor, se considera que solo en Palestina alrededor de 30.000 hombres habían sido crucificados. Luego de nuestro Señor, y a causa del testimonio del Evangelio, Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé, Santiago, el hijo de Alfeo, y Judas Tadeo también fueron crucificados, igualmente crucificados. Sin embargo, solamente una crucifixión dio las señales que hicieron decir al centurión en medio de gran temor: verdaderamente este era hijo de Dios.